entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Ítalo Pisolante Negrón, es ingeniero civil, es con un doctorado en comunicación estratégica, autor de diferentes libros, conferencista internacional, una personalidad versátil, ha estado en República Dominicana en muchísimas ocasiones, recientemente dictó una conferencia. Así que vamos a ver todos los temas de interés con el doctor Ítalo Pisolante. Buenos días, doctor. Es un placer. Igual Buenos para mí. días y bienvenido al programa y al país. Jacqueline, yo soy el agradecido. Venir a este país y sentirse tan querido y tan agradable es un privilegio, así que gracias a ustedes. Bueno, tenemos acá el último libro del doctor Pisolante, de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Parecería un juego de palabras, ¿no? Sí. Pero esto es un tema muy consecutivo en las conferencias que usted dicta, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú lo ¿Qué decías en la significa introducción, lo social tiene implicaciones cuando no es manejado. O tú influyes positivamente en la búsqueda de equilibrio de que la gente se sienta bien, que se sienta bien respetada, que el entorno no afecte a las empresas, o simplemente tus negocios se ven sometidos a situaciones de crisis que no permites operar. Entonces, ese juego, en efecto, Carlos, de palabras, parecería que se refiere a lo mismo invirtiendo las palabras, sí. Pero no es lo mismo hablar de responsabilidad social empresarial que hablar de empresas socialmente responsables. Porque que tú tengas programas o proyectos sociales no significa que tus procesos de gestión, la forma como te manejas con el recurso humano, la manera como tus plantas se vinculan en comunidad, la forma como te vinculas con el Estado, con los poderes públicos en general, sea consistente con esa conciencia. Entonces lo fundamental es que tú trabajes la empresa como un todo en la manera como vincula su actividad comercial, porque si no el impacto en el negocio es dramático y la herramienta fundamental es la comunicación. Doctor, ¿y qué tan bien entendido es este concepto en los empresarios? Yo estoy viendo progresos importantes. No siempre aprendemos por conciencia de lo que los valores te dicen que es tu comportamiento adecuado. A veces aprendemos de las crisis. Sí. Cuando tú no tienes una buena vinculación con la comunidad no va a valorar lo vecino que tú puedes ser y en consecuencia, en las situaciones de complejidad, no va a estar pendiente de apoyar porque tú le eres importante a la comunidad. Cuando el empresario siente que es muy importante aquellas audiencias que a él le importan, está olvidándose que es que lo más importante es que tú le importes a alguien. Y si tú no le importas a la comunidad, entonces en esos momentos no funciona. Y eso igualito pasa con la prensa. O sea, es muy fácil buscar un periodista cuando a ti te interesa, pero ¿y por qué no cuando le interesa al otro? Exacto. Entonces, eso lo vemos con mucha frecuencia, que se busca al periodista en momentos de crisis. Eso es dramático, porque el problema es que cuando tú estás en la crisis, ya tú estás poniendo en la balanza el juicio de valor de si se cree o no se cree lo que tú dices. Y la confianza no comienza el día de la crisis, comienza mucho antes de la crisis. Y justamente el tema que reflexionaba, y Peter Crowe es un creativo que apoya a Ecored, porque no olviden que este encuentro de conferencia y en este viaje tan agradable a este bello país, la ocasión fue celebrar una alianza entre Renaepa, que hoy es Ecored, y la firma Pisolante Comunicación Estratégica, porque lo que hicimos fue integrar nuestro portafolio de apoyo y de servicio a una organización que hace un trabajo absolutamente admirable. Roberto Herrera es un líder que le ha dado una cara a la organización de empresas que tengan que respetar el tema ambiental. Y te pongo un ejemplo numérico respondiendo a qué han pasado con los empresarios. Cuando Roberto llegó a Renaepa, había una inmensa cantidad de instituciones que eran miembros de la ONG. Bueno, resulta que cuando llegó dijo, yo tengo que hacer que las empresas tengan permisos ambientales. Bueno, pasó de la cantidad que tenía, que eran bastante más de 50, a 11, porque es que no tenía los permisos ambientales. Tú no puedes ser una empresa socialmente responsable si no cumples con lo mínimo, que es la ley. Hoy esa organización tiene 82 empresas. Es decir, de lo que estamos hablando es de que el nivel de conciencia empieza a existir. ¿Y qué es conciencia? Lo que ustedes hacen. ¿Qué genera conciencia? Lo que ustedes mencionaban allí. Conciencia no es más que acceso libre y plural a la información. Si yo sé cuál es el impacto de lo que hago, entonces yo genero conciencia. Y si tengo conciencia, soy responsable. Yo no soy responsable si no tengo conciencia. Y no tengo conciencia si no tengo acceso libre a la información. O sea, eso es fundamental, que se comente. Y las redes sociales de las comunidades lo que están haciendo es justamente generando nuevos estados de conciencia. Por eso sí creo y apuesto a que hay cada vez más niveles de conciencia. A lo mejor por el susto, a lo mejor por la crisis,
pero hay muchos que están Pero actuando solamente, rápido. doctor, solamente basta el que haya respeto al medio ambiente, a la empresa, y No, con eso es suficiente. excelente, El trato a Carlos. sus empleados, el compromiso con la comunidad. Excelente tu pregunta, Carlos. Y creo que eso explica también la evolución de lo que era RENAEPA. Cuando yo conozco a RENAEPA hace algunos años, y Melissa Urbaneja, su directora, yo veo que ellas están concentradas en el tema ambiental. ¿Hacia dónde está yendo el mundo, Carlos y Jacqueline? El mundo está yendo a un concepto que se llama sostenibilidad. Suena un poco intelectual, oye, suena un poquito complicado, pero hacer sostenible, es decir, garantizar que tu empresa se mantenga en el largo plazo, no es sino la búsqueda de equilibrios. ¿Qué significa equilibrio? Bueno, es importante el tema ambiental, sí, pero es muy importante la implicación de las decisiones económicas en lo social, pero también es importante la implicación de lo ambiental en lo económico, y también es importante la implicación de lo ambiental en lo social. Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de ambiente, ambiente es apenas un componente de lo que es el equilibrio que garantiza una decisión correcta en el mundo de la empresa y de las políticas públicas. Eso se llama sostenibilidad, que es equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. ¿Por qué? Porque no es sostenible buscar beneficios sociales si no hay forma como sostenerlos en lo económico. Como tampoco es sostenible que haya decisiones económicas de beneficios económicos que no tengan impacto en la mejoría de lo social. Entonces, esa discusión que se está dando en el mundo, en nuestra América Latina, con mucha profundidad, que a rato se convierte en cambios políticos profundos, tiene que ver con la necesidad del equilibrio. Y el empresario hoy ya no tiene opciones. Te pongo un número en estadística. El año 2011 al año 2012, en todos los estudios de confianza, los medios tradicionales, la radio, la prensa y televisión, crecieron en credibilidad en un 10%. Las redes sociales crecieron 75%. Estamos hablando de que el ciudadano hoy se siente con un teléfono en su mano, mandando SMS que luego son leídos, yo soy comentarista en CNN, son leídos por Gabriela Frías. Cuando hicimos hace unas semanas unos programas, estábamos prácticamente tuiteando en tiempo real las cosas que sucedían para que el televidente o la gente que estaba en la calle reporteara. Estamos en una nueva realidad y esa nueva realidad requiere criterio, información y decisiones de la empresa. No tienes opción. O entiendes lo que pasa o se acaba el negocio. Así de simple. Doctor, una de sus conferencias, y es un tema muy actual, el tema de la crisis, y me ha llamado poderosamente la atención el título, Los encantos de la crisis. Esa fue una travesura Y la dominicana. crisis puede tener encantos. Sí los tiene. ¿Cómo Ambiente, va a sociedad y ser? negocio en tiempos inciertos. Bueno, pero es que ¿acaso no es una absoluta y muy apropiada definición de los tiempos que vivimos? Sí. Estamos acostumbrados a querer vivir en incertidumbre. ¿Y por qué? Si la incertidumbre tiene sus bellezas, la incertidumbre si tú estás preparado. Una cosa es que estás esperándote levantarte hoy en la mañana para ver entonces qué voy a hacer. Y otra cosa es que tú te obligues a ti mismo a formularte escenarios, qué es lo que puede pasar frente a cada una de las cosas y qué hago previamente. ¿Sabes de dónde nace esa? Bueno, más allá de la creatividad de Peter Crowe, es un académico, un hombre de comunicación en República Dominicana que le puso eso de los encantos. Crisis significa en los caracteres chinos riesgo y oportunidad. Es decir, desde la perspectiva de la filosofía china, claro que la crisis tiene riesgos, pero las crisis abren espacios para la oportunidad. Y te pongo ejemplos. Las crisis políticas abren espacio para nuevos liderazgos. Las crisis sociales abren espacio para nuevos comportamientos. Las crisis familiares abren espacio para saber qué corregir y cómo yo puedo encarar unas nuevas relaciones. Entonces, si la crisis lo que hace es detenerte y no hacer nada, entonces tú no vas a poder vivir en el tiempo de hoy, porque vamos a seguir viviendo en tiempos de gran complejidad. ¿Cuál es la solución en palabras sencillas? Cómo tú, y no hay que ser ingeniero, que somos colegas, pero la ingeniería nos enseñó, y al fin y al cabo es lo que afortunadamente estudié, análisis prospectivo, es qué puede pasar frente a este escenario. Un empresario hoy que no se prepara para el futuro y no se imagina cómo es ese futuro y no hace cambiar, modelar aquel futuro donde quiere operar, no va a poder mantener su negocio en el tiempo, sin duda. Doctor Ítalo Pisolante, con su permiso y los amables clientes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos en un minuto, que esta conversación está sumamente interesante.
Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el doctor Ítalo Pisolante Negrón, quien es experto en comunicación estratégica, conferencista, comunicador internacional, y es un privilegio, autor de muchos libros, y es un privilegio tenerlo en el programa esta mañana. Doctor, mire, para nadie es un secreto y todos los días nos despertamos con noticias, en cierta forma hasta preocupantes, de lo que está pasando en la zona euro, de la crisis que afecta a esa parte del mundo, de la crisis que afecta a Estados Unidos, de cómo los países de América Latina, bueno, no hemos salido tan mal, pero tenemos situaciones importantes que atender. La tendencia mundial, la estrategia para salir de todo esto, desde su visión, en lo que usted hace de comunicación estratégica, de la responsabilidad social de las empresas, ¿qué hay que hacer y qué recomponer para esto que está demandando un nuevo cambio? Me van a regañar los ambientalistas, pero permite utilizar una frase que el mundo del ambientalismo ha colocado, insertado en la sociedad. Y la respuesta a tu pregunta es simple, pero compleja. Más allá de preocuparse por el recalentamiento global, hay que ocuparse del recalentamiento social. Es decir, lo que está pasando en nuestro mundo es que nos hemos olvidado de incluir, nos hemos olvidado de respetar las diferencias. Y toda esta discusión se ha terminado convirtiendo en una confrontación de ideologías, cuando al final lo que va a ser sostenible es que en la práctica la gente se sienta que vive mejor. Los temas de inequidad no son una discusión para una ONG que se ocupa de la sociedad o de la iglesia con una sensibilidad particular o del gobierno buscando unos votos, sino del mundo de la empresa. Pero no se le puede responder a esa inequidad solamente con la dávida, no se le puede responder con una filantropía, que es importante y está bien, pero la filantropía puede ser algo más irresponsable que responsable, porque el populismo, que caracteriza a algunos gobiernos por buscar favores que convierten en votos, en el mundo de la empresa son ayudas que quieren ser convertidas en apoyos en general. Entonces es un populismo distinto, se llama populismo corporativo. Lo que yo he aprendido en mi vida profesional es que ocuparse del tema de lo social es generar mejores condiciones dentro de la organización. Y hay muchos empresarios, Jacqueline, que lo hacen. Se hace mucho más de lo que se dice. Y como lo que no se comunica no existe, yo no puedo valorarlo. Entonces las empresas tienen que hacer esfuerzos fundamentales en contarle a su gente lo que están haciendo y no conformarse solamente con decir, lo hago y me estoy en paz con mi conciencia en las mañanas. No, ya no. Ahí no vale lo que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Ah, pero bueno, es que en la iglesia, en aquella época que se escribió aquí hay que propagarlo. Ah, pues mira, lo decía un amigo mío, que es que si la gallina no cacarea, yo no busco el huevo y no como la tortilla. No como la tortilla. El tema de la comunicación no es un tema de tener alto perfil o bajo perfil. Esa gente que todavía hoy dice, no, es que tú sabes que yo soy una persona bajo perfil. ¿Quién decidió que tú eres el dueño? ¿Quién dijo que tú eres el dueño del perfil? El dueño del perfil es la persona que nos está viendo en televisión ahorita, que agarra el Twitter y dice, yo creo tal cosa y tal otra. Yo no decido quién escribe de mí. Los demás deciden que escriben de mí. Entonces es un acto de poca humildad hablar de que yo decido no salir, porque los demás sí deciden que yo salgo. Ahora, ¿qué debe hacer un empresario? Tratar de salir como debe salir, alineado con sus objetivos de negocio. Porque eso además no tiene nada de malo. Estamos convirtiendo y estigmatizando el hacer y ser empresa. Qué bueno ser y hacer empresa donde tú generes empleo digno y tú puedas tener condiciones reales. Yo creo que estamos frente a una apertura mucho más clara de cuál es el rol que nos corresponde al mundo de la empresa. La empresa genera bienestar, la empresa genera empleo, la empresa genera oportunidades. Ah, que hay gente que no lo hace correctamente, qué bueno, dígalo, pero hay diferencias. Y hay empresas que lo hacen bien. Y yo lo estoy viendo a lo largo de la región. Y por eso es que yo le dedico mi vida. Yo, digamos, no opero en el día a día la organización. Ya hay un equipo profesional que lo hace. Yo esto que estoy haciendo en este momento, gracias a la cortesía de ustedes dos, lo llamo evangelización corporativa. Es decir, vamos a contar lo que hay que hacer. Y creo que hay mucha gente muy buena haciendo grandes cosas en República Dominicana. Y lo he visto. Doctor, uno de sus libros, creo que el primero tiene un nombre también interesante, Ingeniería de la Imagen. A mí como ingeniero me encantó ese título. ¿Qué es eso? Tú recordarás cuando empezábamos en nuestra carrera que una de las máximas era tú puedes construir en cualquier parte si estás pendiente el terreno donde tú vas a construir. Lo primero que tú tienes que hacer para garantizarle la vida a aquel que va a habitar en esa estructura es que el fundamento
esté tomado en cuenta para que tenga los pilotes y la resistencia necesaria. Sino en cualquier complicación de una buena agua o muchísima brisa o otra cosa, aquello se cae. Cuando tú haces imagen, el riesgo es que la gente todavía cree que hacer imagen es cuestión de sacarse unas buenas fotos, firmar unas cuestiones, Exacto. salir bonito, unos autógrafos, que 3 amigos te digan en el club, oye chicos, qué bien lo hiciste. La película es lo importante. La imagen es engañosa, porque la foto puede estar ahora con Photoshop. Ahora te sacan de un lugar y te ponen en otro lugar. Entonces, la ingeniería te enseña un sentido, y esa fue la travesura cuando yo estudiaba ingeniería, que escribí ese libro, tiene un proceso. Entonces, tú tienes que apostar es a que tú solidifiques. ¿Y qué solidifica una estructura en una organización? Los valores, Carlos. Eso que suena cursilón en tiempos como hoy. No. La diferencia de las empresas que prosperan, las empresas que se sostienen en el tiempo, son aquellas que tienen valores apegados a lo que comparte la organización. Valores en términos que no solamente se refieren a lo básico, típico, la honestidad, no, se refieren a la manera y el respeto que hay entre las gentes. Entonces, yo creo que lo sustantivo en esta tesis de ingeniería era encontrar que había todo un proceso para construirlo, pero probablemente el resumen es que no nos engañemos creyendo que la confianza se construye a partir de unas buenas fotos oportunamente colocadas en algún medio de comunicación. La gente no come por foto. Lo que tú comes para confiar es de la película. Y la película tiene 2 componentes. La foto, que es ese comportamiento, y esa trayectoria. Es decir, ese comportamiento en el tiempo. Lo que construye confianza para que tú puedas apoyar las organizaciones es que tu comportamiento sea coherente y consistente en el tiempo. Y eso requiere una estrategia de planeación, y para ello es fundamental entonces que tú como profesional, y creo que Correa hizo un trabajo estupendo, es crear conciencia, genera eventos, la gente empieza a entender que hay unos nuevos valores en el mundo, y esos son los grandes cambios que se están dando. Doctor, al ver su tarjeta y a lo que me comentaba Ramón al inicio de la entrevista, nos dimos cuenta que usted es venezolano. Sí, señor, así es. Aunque viaja de un país a otro, de conferencia en conferencia, de país en país, y hay un evento importante en Venezuela ahora mismo que está conmoviendo al mundo, y fue el fallecimiento el pasado martes del presidente Hugo Chávez. Todo esto aplicado a su país, doctor. Pues fíjate que esa es una pregunta que te agradezco, un momento tan interesante. Probablemente todo el aprendizaje que hemos tenido en esta muy compleja realidad del país es lo que ha hecho que muchos venezolanos como yo hayamos convertido la experiencia en productos de exportación. Porque hay cosas buenas e importantes que sucedieron, y hay cosas que debieron corregirse. Tú decías en tu introducción el tema de la complejidad de lo social. Chávez es la consecuencia de un proceso, de una demanda social insatisfecha, que la estructura del país, todos nosotros, partidos políticos, mundo de la empresa, sociedad civil, no supo responder. Y el mercado, de una importantísima parte de nuestra población, no sintió. Si lo recibía, no valoró. Y si no lo valoró, no le importaba, sentía que lo social estaba olvidado. Y eso es una lección para la América Latina. Porque toda esta tesis que tiene que ver, y tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, yo personalmente no voté por Chávez, no hubiese podido votar por una propuesta que yo no pensé que era sostenible, porque no hay ninguna duda de los impactos sociales de las misiones. Y qué bueno que se hizo. Y yo se lo dije al presidente en diferentes oportunidades, tuvimos una relación de respeto, con un desacuerdo absoluto de la manera como aproximábamos la vida de lo público, la vida de lo político, porque lo político parece que es monopolio de los partidos políticos. No, lo político debe ser la respuesta de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, aprendimos, 1, que había que incluir. 2, y eso no lo aprendió, y creo que es un proceso que viene en la era del postchavismo, el respeto por las diferencias. Porque que yo no esté de acuerdo contigo no supone que no respete, que esa es tu posición. Y cuando hay diálogo basado en el respeto, tú construyes país. Pero un país polarizado no es un país que es sostenible. Un país donde uno dice sí y al golpe el otro dice no, no es sostenible. Y tú me dices, con una pregunta muy
muy cercana a la ingenuidad, pero muy cargada de una parte, y es: veámonos nosotros en nuestros espejos de lo que ha pasado en América Latina. Porque no es ver a Chávez. Chávez es la consecuencia de un proceso. Estamos viéndolo repetir en diferentes países. Y cuando analizamos lo que sucede en nuestros países y vemos la tabla de la inequidad, República Dominicana es el penúltimo país en materia de inequidad. Eso significa que hay una inmensa cantidad de personas que están esperando respuestas. Pero no es solo respuesta del mundo de lo político, es del mundo de lo empresarial, del mundo de lo social. Entonces yo creo que estamos frente a la oportunidad de aprender qué hacer y qué no hacer. Ahora, con respecto a tu pregunta específica que no respondí, respeto profundamente la partida de un extraordinario líder que tenía opiniones con las que yo no comparto, con las que yo no convengo, porque no fueron sostenibles, pero que sin ninguna duda generó un espacio para la reflexión de lo social. Y esa resignificación de lo social, sin ninguna duda, es una huella que deja, que hay que respetar. Pero hay que aprender qué es lo que se destruyó cuando trató de construirse una aproximación social. Y esa destrucción tiene que ver con un tejido social absolutamente confrontado, que no permite que nadie se sienta bien cuando tanta gente se siente mal. Ítalo, y el legado macroeconómico, el tema de la inversión extranjera y local, nosotros acá no hemos beneficiado no solamente de Petrocaribe, sino que hay una formidable inversión venezolana en República Dominicana en diferentes áreas, fruto de capitales que han salido de Venezuela. Entonces, ¿qué se espera del postchavismo? Porque la crisis tiene encantos. Para otro, bueno, para no, tiene encantos, porque es que lo que tú dices, Carlos, yo tengo una buena cantidad de queridísimos amigos que están haciendo, no solamente aquí en la República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, en diferentes países, en Colombia. Sí, el venezolano, no te olvides que siempre hemos sido muy abiertos, somos gente de mar, gente caribe, muy abierto al mundo, muy sin freno a ese horizonte que se pierde en la lejanía. Entonces, el venezolano siempre ha sido muy de arrojarse, tú sabes, a descubrir nuevos mercados. No es una consecuencia de una coyuntura política del país. Ha sido un comportamiento tradicional. En el caso específico, sí, las inversiones en el caso de Venezuela se empezaron a confrontar con un modelo que quería generar un control absoluto, que estamos viéndolo en Ecuador, que felizmente Perú lo ha querido corregir, que lo estuvimos viendo en Nicaragua, felizmente también hicieron unas negociaciones, también lo hemos visto en Panamá, más que con izquierda, con derecha, y también tiene sus implicaciones. Entonces, ese grupo de empresarios que en el mundo de los centros comerciales, en el mundo de la construcción, está disfrutando de un país que ya le era propio. La relación entre Venezuela y la República Dominicana es una relación histórica. Yo crecí, yo tengo 56 años, yo crecí en mi casa escuchando canciones dominicanas. Las primeras reuniones, mi padre fue compositor y mi padre es ingeniero compositor, y su primera canción más famosa se llamó Mi Puerto Cabello y la cantaba Felipe Pirela, y el que la arregló y la colocó fue un dominicano, la Villo Caracas Boy, fue José María Villofrometa de Pedro Marroquín. O sea, yo tengo el piano en mi casa de Villo. Es decir, para el venezolano la relación con el dominicano ha sido una extensión. Y el país le debe mucho afectos a don Rómulo Betancourt, Claro. en el desmantelamiento de la tiranía. Quería llegar a eso. Yo creo que llegaron momentos donde aquello que se vivió en la dictadura y Venezuela fue refugio. Hoy, dentro de esta muy compleja situación venezolana, la República Dominicana le ha sido refugio, y creo que en esa mezcla mucho hemos aprendido. Yo a veces mi acento me dicen: o eres venezolano, o eres de tal lugar, porque uno ha tenido la suerte, y debo ser muy agradecido en ello, de aprender. Pero lo más importante en esta coyuntura es generar la conciencia de que los cambios que las organizaciones, las empresas debemos tener, tienen que ver con lo que ha sucedido en países. Venezuela es una fotografía y una película en vivo desarrollo de la cual tenemos que aprender mucho. Yo estoy en Ecuador trabajando, en Perú trabajando, y en otros países, justamente porque el mundo empresarial me dice: oye, ahí me gustaría que me digas qué hacer, porque hay cosas que quizás pudiéramos evitar. Y Carlos, sí se puede evitar. Si tú eres capaz de imaginarte cuál es el estado donde una empresa puede operar, y no lo ves la confrontación de lo político, no lo ves la confrontación de lo social, tú puedes ver cómo desde ahora tomas decisiones en el mundo del liderazgo de la empresa, de los gremios y de la sociedad, para que haya mucho más comprensión,
porque si no el aprovechamiento va a ser medidas populistas, engañosas. Y Venezuela está todavía sin estar consciente, y aquí viene la gran complejidad de los próximos años, de que no es sostenible que tú recibas sin trabajar. En un momento determinado, la empresa privada competía con que tú tuvieses una recepcionista, pero que prefería no trabajar porque le estaban dando una beca para la cual no trabajaba. Alguien pudiera estar en la cámara diciendo, eso es lo que yo quisiera. No, que no se engañe la persona que me está viendo, porque después que tú pases varios días recibiendo sin trabajar, empiezas a enfermarte en lo interior. Entonces, ojo, esto no es regalo, esto es trabajo, no es redistribuir riqueza, Carlos, es construir riqueza. Exactamente, no es distribuir pobreza. Este tema no puede ser redistribuir, te quito a ti para darte a ti. Esto es construir riqueza. Es decir, lo que hace el mundo de la empresa es construir oportunidades para todos. Y se la gana el que se la gana trabajando, ¿vale? Eso es lo digno, eso es lo que genera futuro. No es te quito a ti para darte a ti. Y lo que tú tienes, que es mucho, dame la mitad para dárselo a otro, para el partido. No. El rol del Estado a través del gobierno es generar las condiciones para que construya riqueza. ¿Y quién construye riqueza? El mundo de la empresa. Pero la empresa en alianza, la empresa pública y la empresa privada. Y la empresa en alianza con sus empleados. Pero si no hay confianza, no hay credibilidad y no hay equilibrio, suceden estas cosas que tú estás describiendo y que hoy estamos simplemente despidiendo a un líder que la capitalizó y la convirtió en un poder político no sostenible. Porque Papá Dios dijo, ¿cuándo y hasta cuándo yo estoy? ¿Y qué pasa después? Yo creo que usted de manera muy elegante ha dado una visión y una opinión sobre su país. Le agradezco muchísimo la participación y a las personas que nos sirvieron de enlace para que podamos compartir en el Telematutino 11. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A ti. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.